presidente Al-Assad felicita al patriarca Yazigi y elogia el alto sentido patriótico de la Iglesia Ortodoxa y su papel en arraigar la unidad nacional frente a la ofensiva contra Siria. El presidente Al-Assad afirma que Siria seguirá siendo el corazón latente del arabismo y no abandonará sus principios. La comisión ministerial encargada de implementar el programa político de solución de la crisis se reúne con el secretario general del Partido Comunista Sirio Unido y los miembros del Buró Político. Los valientes soldados de las Fuerzas Armadas arrasan con las cúpulas terroristas y las familias empiezan a regresar a sus casas luego de restablecer la seguridad y la tranquilidad a sus zonas. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El presidente Bashar al-Assad recibió al patriarca Yohanna Yazigi, patriarca de Antoquia y todo el Oriente para los griego-ortodoxos. El presidente al-Assad felicitó al patriarca Yazigi por la ocasión de su toma de posesión como patriarca de Antoquia y todo el Oriente y le deseó éxito en su nuevo cargo, destacando el papel histórico de la Iglesia Ortodoxa en la difusión de mensajes de amor, bondad y tolerancia en el mundo en general y en Siria en particular. Asimismo, al-Assad elogió el alto sentido patriótico de la Iglesia Ortodoxa y su papel fundamental en la consolidación de la unidad nacional ante el ataque desatado contra Siria, el cual tiene como objetivo romper el tejido social sirio unificado y los valores de convivencia entre los sirios. Por su parte, el patriarca Yazigi expresó su profunda confianza de que Siria saldrá victoriosa de la crisis, destacando la importancia de que los sirios se aferren a su unidad y constantes nacionales para lograr esta victoria. Igualmente deseó que la seguridad y la paz prevalezcan en Siria para que este país vuelva a ser el país del bien y del amor como lo fue siempre, afirmando que todos los sirios son una sola familia y un solo pueblo, y no importa cuán difíciles sean las circunstancias. El presidente Bashar al-Assad recibió una delegación jordana encabezada por Sami Kreish, subsecretario general de la Unión de Abogados Árabes, y que incluye a un número de activistas políticos, abogados, médicos e ingenieros. Los miembros de la delegación expresaron la solidaridad del pueblo jordano con el pueblo sirio en su terrible experiencia, afirmando que los árabes dignos no dejarán a Siria ante las conspiraciones urdidas en su contra y que la sangre siria se derramó en defensa de todos los árabes dignos y con esta sangre Siria escribirá su próxima victoria. Los miembros de la delegación señalaron que el ataque dirigido contra Siria no es una cuestión nueva ni sorprendente para un país que ha llevado la carga de los asuntos de los árabes durante décadas, elogiando las firmes posturas de Siria de apego a la dignidad árabe, sus derechos y sus causas justas, cuales sean la situación de su posición de enfrentamiento honorable con los enemigos de la nación. Por su parte, el presidente al-Assad agradeció a los miembros de la delegación por sus posiciones nacionales de apoyo al pueblo sirio, haciendo hincapié en que Siria seguirá siendo el corazón palpitante del carácter árabe y no renunciará a sus postulados y constantes, sin importar cuán la dignidad de presión que se ejerce sobre ella y varían las conspiraciones que no solo apuntan a Siria, sino también a todos los árabes. El primer ministro, el doctor Wael al-Halaki, se reunió hoy lunes con una delegación integrada por abogados y representantes de organismos políticos, científicos y sociales jordanos, a la cual hizo un panorama sobre la situación actual en Siria y el complot destinado a romper la unidad de su pueblo, socavar su estabilidad y su infraestructura económica. El jefe del gabinete exhibió también el contenido del programa político encaminado a resolver la crisis en Siria, afirmando que el gobierno sirio está abierto a toda la fuerza política y las fuerzas opositoras que desean embarcarse en un diálogo. Asimismo, hizo una presentación sobre las medidas emprendidas por el gobierno en preparación al proceso del diálogo nacional. Al-Halaki aseguró que las cosas van mejor y que Siria va en un camino de satisfacer las aspiraciones de su pueblo a construir un Estado democrático y pluralista. Asimismo, la delegación jordana destacó que Siria está afrontando una embestida colosal a causa de su papel pionero en apoyo a las causas árabes, manifestando su convicción de que lo que está pasando en ese país no tiene nada que ver con las reivindicaciones reformistas o democráticas. Por otro lado, los miembros de la delegación instaron al gobierno sirio a ampliar sus contactos con la oposición en el exterior para que se enfrasquen en el proceso del diálogo y contribuyan en lograr la reconciliación nacional, expresando su fe en la capacidad de que Siria supere la situación actual.
Sobre el terreno, las Fuerzas Armadas eliminan a los terroristas en varias zonas de Damasco Campo. Una fuente responsable informó que las Fuerzas Armadas eliminaron a un número de terroristas en las fincas de Al-Ain Ben Duma, situada en la zona del Guta, así como destruyeron 2 vehículos artillados y 5 de logística, eliminando a los terroristas que iban a bordo. La fuente añadió que un destacamento del ejército efectuó una operación específica en el poblado de Al-Atay Ben Guta Oriental, en la que dejó a varios terroristas muertos y heridos, entre ellos el cabecilla de un grupo afiliado al Frente An-Nusra. En los poblados de Arbin y Zamalca, unidades del ejército llevaron a cabo también 2 operaciones en las que dejaron a numerosos terroristas muertos y heridos, así como destruyeron un escondite que contenía armas pesadas y municiones. Una fuente responsable informó que un destacamento del ejército chocó con un grupo terrorista armado al sur del santuario de Al-Asidiyya Zakiye en Dereya, eliminando a varios terroristas, entre ellos un cabecilla. Y en la campiña de Hama, una fuente militar informó que las Fuerzas Armadas restablecieron la seguridad después de haber eliminado a los terroristas del Frente An-Nusra y de la denominada Brigada del Escudo de Hama. La fuente detalló que las Fuerzas Armadas decomisaron diferentes tipos de misiles, lanzaproyectiles RPG y fusiles, después de frustrar un intento de detonar 11 artefactos explosivos colocados por los terroristas en la entrada del poblado. En Idlib, una fuente militar dijo que un destacamento del ejército destruyó 4 vehículos equipados con ametralladoras, además de varios escondites de grupos terroristas en el poblado de Binish, dejando a los terroristas que se encontraban adentro muertos y heridos. Una marcha multitudinaria recorrió las calles de la ciudad australiana de Sydney en condena a la feroz embestida anti-siria y a los crímenes cometidos por los grupos terroristas armados contra el pueblo sirio. Los participantes en la marcha, que fue convocada por el grupo Quiten sus manos de Siria, portaban banderas nacionales y pancartas que condenan este feroz ataque y los desesperados intentos de Occidente y de algunos países árabes por poner de rodillas a nuestro país. Los participantes en la marcha afirmaron su identificación con Siria y expresaron su confianza de que la conspiración y los intentos de sembrar la discordia fracasarán, así como reiteraron su apoyo al programa político establecido para resolver la crisis, considerando el día de hoy, 10 de febrero, como Día de Solidaridad con Siria. El primer ministro Wael al-Halaki subrayó que las reuniones y consultas llevadas a cabo por el gobierno con los diversos componentes de la sociedad siria tuvieron resultados positivos, considerados como verdaderos motivos para continuar con estas reuniones y consultas a fin de promover el lanzamiento del proceso del diálogo. Las declaraciones de al-Halaki se produjeron durante una reunión del comité ministerial encargado de la ejecución del programa político para resolver la crisis en Siria con Hanin Nimer, secretario general del Partido Comunista Sirio Unificado, y los miembros del buró político del partido. Al-Halaki afirmó que los diferentes componentes de la sociedad siria y de las personalidades nacionales están invitados a contribuir en el enriquecimiento de estas reuniones de consultas para que tenga éxito el proceso del diálogo nacional, haciendo hincapié en que la comisión está abierta a todos los ciudadanos en el país y en el extranjero. El primer ministro hizo una presentación sobre las reuniones y consultas llevadas a cabo por la comisión ministerial, haciendo hincapié en la determinación del gobierno de asegurar los requisitos necesarios para el éxito del diálogo nacional y la activación de un diálogo participativo con el fin de llegar a fórmulas y propuestas que serán examinados en la conferencia del diálogo nacional. Por su parte, Nimer dijo que estas reuniones de consulta llevadas a cabo por el gobierno son una nueva experiencia positiva en la vida política de Siria, agregando que su partido evalúa muy en alto el enfoque del Estado en este contexto. El presidente del Consejo del Pueblo, Mohammad Jihad Laham, se reunió con una delegación de partidos y periodistas egipcios, encabezada por el doctor Ahmed El-Qosh, secretario general del partido Nasserita en Egipto. La delegación egipcia subrayó que la conspiración que está enfrentando Siria es para derrocar su política de resistencia contra los planes occidentales que apuntan a segregar la región. El presidente del Consejo del Pueblo explicó que el principal interés del presidente al-Assad es el ciudadano
haciendo hincapié en que los grupos terroristas armados intentan destruir la infraestructura de Siria en servicio de los intereses de los enemigos del país, añadiendo que esos grupos embisten contra los ciudadanos y sus necesidades básicas. Al-Ham aludió a las fraternales e históricas relaciones entre los pueblos sirio y egipcio, asegurando que Siria se mantuvo firme y se enfrentó a esta conjura gracias a la fuerza de su ejército y el amor del pueblo sirio hacia sus compatriotas y su patria. El ministro de Información, Omran Zohbi, se reunió este lunes con una delegación integrada por fuerzas políticas mediáticas egipcias, presididas por el secretario general del partido Al-Nasiri de Egipto, Ahmad Hussein. Durante el encuentro, los miembros de la delegación afirmaron el apoyo de las fuerzas políticas mediáticas y populares al pueblo sirio frente al agresivo complot. En este contexto, el presidente de la delegación señaló que lo que afronta Siria no tiene nada que ver con la denominada primavera árabe y que la resistencia del pueblo sirio y del ejército contra las prácticas de las milicias armadas y el frente Al-Nusra demuestran que Siria está aferrada a su unidad territorial y demográfica, así como afirmó que las partes que suministran armas y dinero a la oposición armada están siendo derrotadas sobre el terreno gracias a los triunfos del ejército sirio. Asimismo, la delegación exhibió las injustas prácticas de los hermanos musulmanes en Egipto, destacando que la política de estos armoniza con el proyecto sionista encaminado a socavar la estabilidad de la región y gestar un divorcio entre Egipto y sus posturas panárabes frente al ente sionista. A su vez, el titular de Información valoró altamente la postura de las fuerzas políticas y el papel de los periodistas que transmiten la verdadera imagen de los sucesos en Siria, considerando que el hecho de apuntar contra Siria es extensible a toda la nación árabe. El ministro de Electricidad, Emad Khamis, se reunió con una delegación integrada por los miembros de los medios de comunicación y juristas indios. En la reunión, Khamis expuso a la delegación las pérdidas que sufrió la infraestructura, las redes eléctricas y las instalaciones vitales y económicas como resultado de los actos de sabotaje perpetrados por los grupos terroristas armados. Khamis señaló que el sector eléctrico encabeza la lista de los sectores vitales alcanzados por el terrorismo, donde el número de los mártires del sector eléctrico llegó a 81 mártires y el número de heridos a 157 y 29 personas secuestradas, indicando que el valor de los daños a la economía nacional debido al corte de electricidad a causa de los actos de sabotaje se estima en unos 218.000 millones de libras sirias. Asimismo, el ministro señaló el retraso de la ejecución de 7 proyectos de la planta de generación de electricidad debido a la falta de aplicación de los acuerdos responsables de financiar dichos proyectos. Por su parte, el jefe de la delegación india, Feroze Tibor-Wala, afirmó que el objetivo de la agresión contra Siria se debe a que Siria se encuentra en el eje de la resistencia contra el imperialismo estadounidense y el proyecto sionista. El jefe de la delegación señaló que Siria está pagando el precio por su apoyo al pueblo palestino y a su heroica resistencia. Por tanto, los enemigos de Siria reclutan mercenarios procedentes de 29 países para luchar en su contra. Los miembros de la delegación destacaron que trabajan por transmitir la realidad de la situación en Siria a la opinión pública india y mundial. El vicecanciller Faisal Al-Mekdad examinó con una delegación del Comité Ejecutivo de la Organización de Liberación de Palestina encabezada por Zakaria Ibrahim Salim Aga, jefe del Departamento de Asuntos de los Refugiados, las relaciones bilaterales y las vías de desarrollarlas. En la reunión se abordó a la situación de los refugiados palestinos en Siria. El viceministro de Relaciones Exteriores y de Migrantes reiteró el continuo apoyo de Siria a la lucha del pueblo árabe palestino encaminada a lograr sus aspiraciones legítimas, señalando que gran parte de lo que Siria se enfrenta hoy es el resultado de las posiciones de apoyo a la causa palestina y su postura de principios y firmes del conflicto árabe-israelí. Por su parte, la delegación hizo una presentación sobre la situación política interna palestina. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo repasando titulares. El presidente Al-Assad felicita al patriarca Yazid y elogia al alto sentido patriótico de la Iglesia Ortodoxa y su papel en arraigar la unidad nacional frente a la ofensiva contra Siria. El presidente Al-Assad afirma que Siria seguirá siendo el corazón latente del arabismo y no abandonará sus principios.
La comisión ministerial encargada de implementar el programa político de solución de la crisis se reúne con el secretario general del Partido Comunista Sirio Unido y los miembros del buró político. Los valientes soldados de las Fuerzas Armadas arrasan con las cúpulas terroristas y las familias empiezan a regresar a sus casas luego de restablecer la seguridad y la tranquilidad a sus zonas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada esta mañana.